Muy buenas tardes o buenas noches, profesor. Hoy voy a exponer sobre el país de Samoa. Bueno, como primer número tenemos el Estado. Bueno, el Estado tiene tres partes, la cual es gobernanza, territorio y población. Bueno, la gobernanza tiene una república parlamentaria que se divide en tres, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. eh, la- Su tipo de gobernanza es multipartidista y el primer ministro es Fiame Naomi. Luego, territorio. En territorio tiene 2.800 kilómetros cuadrados. Se divide en dos islitas, luego son unas pequeñas islitas, pero son innotables. Los más grandes son Upulo y Savai. Eh, eh, la, la parte más grande es Savai y Upulo es la más pequeñita. El 25% de sus tierras son aptos para la agricultura. Eh, Caben 64 personas por kilómetro cuadrado en, en Samoa. Luego, la población tiene una población relativamente baja a comparación de otros países. Tampoco es muy grande, ¿no? Su población un aproximado es de 200.000 personas. Hablan el samoano y igual tienen bastante conocimiento sobre el inglés. El 97% de las personas son cristianas y en ahí concluye el Estado. Como punto número 2 tenemos el crecimiento. Aquí lo he estudiado la evolución del PIB per cápita de Samoa. Como podemos ver, desde el 2002 hasta el 2011 tiene un impacto positivo en el PIB per cápita de Samoa. Esto no encontré una información específica que pasó en esos años, pero se puede haber por varios factores que tuvo un impacto positivo. Uno de ellos es la inversión en la infraestructura. ¿Por qué la infraestructura? Porque mejora la eficiencia y estimula la economía más rápido. Luego, como punto número 2, en el desarrollo del turismo. El turismo, con sus hermosas playas y cultura, eh, atrae a la gente y esto es una de las formas más de esto depende Samoa, igualmente de la agricultura. Esto se debe porque tuvo mejoras positivas en la agricultura. Como punto número 3 tenemos el desarrollo. Bueno, como primer número tenemos la inversión extranjera directa, el IED. Bueno, como principales inversionistas dentro del país están Nueva Zelanda, Austria, Estados Unidos, Samoa Americana y Japón. Bueno, no hay datos específicos en qué lo invierten su dinero los países extranjeros, pero tienen un paquete de inversión de Europa que proporciona 150.000 millones de euros para que se aceleren la transmisión digital y verde. En cuanto a los sectores en que lo invierten, no hay datos específicos de en qué sectores lo invierten, no pude encontrarlo eso, pero lo que sí sé es que emplea aproximadamente el 65% de la fuerza laboral formalmente empleada, aproximadamente el 30% de toda la población. Luego, en el gasto público tenemos que en 2022 ha llegado a crecer un 5.7% de total. Eh, en el gasto público en educación ha llegado a
a crecer un 2.7%, que es casi 1.2 millones en 2020, lo encontré del 2022. En el 2017 el 0.5 millones es un 1.4. Luego, en emprendimientos, lo que la gente se dedica en Samoa es en el turismo, en la agricultura, en la pesca y la artesanía local, como cuatro puntos más relevantes. En el comercio, vamos a ver que importa más de lo que exporta. Una de sus lo que más importa es el petróleo refinado, que es casi 84 millones de petróleo refinado. Eh, bueno, aquí y esto, el petróleo refinado se va a las diferentes aplicaciones, como el combustible para vehículos, generación de energía, la industria, consumo doméstico, se va a esas áreas. Luego, eh, su segunda importación más alta es el metal, como el hierro de mano para recubierta, tapones de metal. La economía de Samoa debería de estar por los suelos porque no exportan nada, casi nada de lo que importa. Bueno, a pesar de esto, eh, Samoa ha incrementado la diversificación de sus exportaciones, como incluyeron el aceite de coco, circuitos integrados, el cable aislado, mientras las importaciones se centraron más en el petróleo refinado, en el hierro recubierto y la carne de ave. Luego las demás importaciones es como la sustentación para toda la población, como carne, productos de limpieza, todo eso. En recursos naturales no tenemos, en recursos naturales lo que puede ser es recursos agrícolas, se mantienen, esto afecta gravemente en su economía porque se sustentan del aceite de coco, del tarro y de la banana y frutos tropicales. También tienen recursos pesqueros, se sustentan también del atún. Recursos minerales no son tan ricos en recursos minerales, no tienen no encuentran minerales en su país. En la infraestructura, como podemos ver en el transporte, tienen carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, combustibles. Se supone que debería tener una gran inversión de acuerdo a infraestructura, pero no hay un dato específico de cuánto invirtió Samoa en, infraestructura, no lo llega a encontrar. Pero sí tienen estructuras relevantes. Luego, nada más ahí concluye. Como punto número 4 tenemos lo que es la población. La población, según datos recientes, en 2022 se obtiene más de 220.000 habitantes en Samoa. En comparación de otros países, es relativamente baja, lo que entra aproximadamente 64 personas por kilómetro cuadrado. La mayoría de la población
Vive en áreas urbanas con un porcentaje del 15.8% en 2023. El crecimiento de la población fue del 1.48% en 2023. La tasa de fertilidad ha disminuido en los últimos años eh, significativamente. Tenían 6.20 hijos por mujer en 1980 hasta llegar a los 3.8 hijos por mujer en 2023. La esperanza de vida eh, en 2023 fue calculado unos 72.8 años de vida. La tasa de mortalidad en infantil disminuyó drásticamente en las últimas décadas, pasando de 16.7 muertes por cada 1.000 nacimientos. En cuanto a la inmigración, redondeando el 2% de la población de Samoa son inmigrantes. Continuamos con el punto número 5, es de la calidad de vida. Bueno, en la calidad de vida como primer punto tenemos la salud física. Bueno, los habitantes de Samoa sufren bastante de la obesidad y diabetes. Eh, eh, Cabe recalcar que es una de las tasas más altas de obesidad en el mundo. Bueno, en la diabetes, esto es son complicadas por limitaciones en los que los recursos de atención médica y se propaga, se avanza más la enfermedad. Mientras en la salud psicológica podemos ver que los habitantes de Samoa sufren la depresión y la ansiedad. Son preocupaciones crecientes por los... Esto está porque sufren de desastres naturales y esto les da, pierden a seres queridos y tal, y pierden sus propiedades por los problemas climáticos. Luego tenemos el bienestar socioeconómico. También ha experimentado cambios en los últimos años. Aunque Samoa es una isla pequeña y remota con sus escasos recursos naturales, Samoa tiene una de las economías más estables y sanas de la región del Pacífico. En los derechos, en el gobierno de Samoa los ciudadanos tienen derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos incluyen como libertades civiles, como la libertad de expresión, al derecho a la protesta contra el gobierno y a la crítica de funcionarios guber- gubernamentales. Dentro del PIB anual tenemos que desde el 2005, lo más relevante es desde el 2005 hasta el 2010 tuvo un crecimiento moderado con un PIB que aumentó gradualmente, aunque no se proporcionan los datos específicos para cada año en este periodo. Se pueden destacar algunos datos generales de la economía durante ese tiempo. Bien, podría ser por el sector de los servicios, que se presentaba más de 2/3 del PIB de Samoa, el turismo, la agricultura y la pesca y servicios estos sectores eran los principales pilares de la economía de Samoa y no, aunque no obtuve datos específicos de cada año, se puede decir que la economía de Samoa durante este periodo se caracterizó por un crecimiento moderado. Como clúster tenemos el valor agregado del coco, un proyecto que está siendo apoyado por la Unión Europea a través
décimo Fondo Europeo del Desarrollo que tenía como objetivo desarrollar este clúster piloto en Samoa y crear conciencia sobre su potencial. El proyecto incluyó una compañía de radio y medios que resultó ser muy exitosa, generando muchas llamadas diarias a la Cámara del Comercio de Samoa, a los agricultores y productores de aceite de coco virgen interesados en unirse en estas eh, interesado en unirse en estas actividades del clúster. Como punto número 8 tenemos la institucionalidad en Samoa. Bueno, la institucionalidad en Samoa abarca aspectos gubernamentales, educativos y culturales. Este persevera la perseveración de la cultura y los valores tradicionales eh, es fundamental para la autorrealización en este contexto. Bueno, como punto número 9 tenemos transables. Entre los principales productos transables son productos agrícolas, el pescado, el aceite de coco. El aceite de coco es uno de los principales productos de exportación de Samoa. Luego los productos NONU, circuitos integrados, el alambre aislado y los circuitos. ¿Y qué más era? El equipo de protección de baja tensión. Como punto número 10 tenemos los no transables. Aquí está como los servicios de alojamiento y alimentación, servicios de transporte, servicios de salud y educación, servicios de construcción, servicios públicos y servicios financieros y de seguros. Bueno, como ya estamos en el punto número 11 que son exportaciones, como principales exportaciones tenemos que Samoa exporta el 13% del aceite de coco, luego los circuitos integrados, el cable aislado y luego chatarra, calzado de cuero, agrios. Y sus destinos a los que exporta Samoa son mayormente a India, a Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y el total de exportaciones de Samoa fue en 2022 fue de 51 millones de euros. Como punto de número 12 tenemos importaciones. Bueno, con un total de 500 millones de euros que fue en 2022, lo que importó fue el petróleo refinado, los metales, el pescado procesado y las carnes de ave, de los cuales importó mayormente fue de China, de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Bueno, como anteriormente lo he explicado, tiene un déficit claramente porque en exportaciones tan solo tuvo 51 millones de euros y en importaciones tenía unos 500 millones de euros. Y ya lo expliqué por qué no ha caído la economía de Samoa, porque tiene diversificaciones de sus exportaciones, tiene ayuda del extranjero y tiene fortaleza en ciertos sectores económicos. Como el punto número 3, comercio e integración. En Samoa se caracteriza por su resiliencia y capacidad para adaptarse a los cambios globales y regionales. Aunque la información específica sobre la capacitación, sobre la fuerza laboral y la modernización de las instituciones educativas
en Samoa no está tan detallada, pero aquí está puntos clave basados en la información disponible. En el desempleo, la tasa de desempleo en Samoa fue del 9.4% en 2017. Aunque no hay datos recientes disponibles de este indicador, sugiere que Samoa ha enfrentado desafíos en su mercado laboral. Bueno, la resiliencia. Los mercados laborales, incluido en el de Samoa, se han mostrado resilientes a pesar de la importancia de la lentización de la actividad económica causada por el COVID-19. Como punto número 14 tenemos conflictos. Bueno, cabe recalcar que el país de Samoa no estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, ya que en el país se declaró independiente en 1962, pero como cualquier país tienen conflictos internos y conflictos internacionales. Bueno, hablando uno de ellos, el mayo de 2021, Samoa enfrentó una crisis constitucional después de las elecciones generales de abril. El jefe de Estado, eh, el jefe de Estado emitió una proclamación de pretendía evitar la asamblea legislativa que se reuniera. Como conflictos internacionales, el retiro de Micronesia del Foro de Islas del Pacífico. Tres de los cinco estados de Micronesia se retiraron del PIB en respuesta a la crisis política en Samoa. Estos estados reconocieron rápidamente que los resultados de las elecciones y la agitación política en Samoa demostró que Micronesia demostró voluntad de poner a prueba el camino del Pacífico y reflejó las tensiones en el PIB en la selección del secretario general. Como punto número 15 tenemos Estado y mercado. Como en Samoa se caracteriza por una economía pequeña con recursos naturales limitados y una baja diversificación, el país se encuentra en la Micronesia, Oceanía. Como ya sabemos, tiene una superficie de 2.842 metros cuadrados. Se sitúa entre los países más pequeños del mundo. La economía de Samoa se basa en medida en la agricultura con cocos y copra como principales exportaciones en el país. Su PIB es alrededor de 800 millones de dólares en 2021. Eh, en cuanto a nivel de vida de los habitantes de Samoa, el PIB per cápita en 2022 fue de 3.952 euros, por lo que se les sitúa en el país en la parte inferior de la tabla en términos de riqueza nacional del IDH. Como punto número 16, descentralización. Samoa es un país insular en el Pacífico, tiene una historia única de autonomía y descentralización. Fue uno de los, fue el, uno, fue el primer país en la Oceanía en garantizar el derecho a la libre determinación y a la independencia en el siglo XX. Aunque Samoa ha logrado su independencia y ha creado un Estado nacional moderno, ha mantenido la Samoa cultura tradicional en sus estructuras y políticas y en su constitución. La descentralización puede tener desventajas como agilización de la toma de decisiones en el fomento de aporte de los integrados empapados en el tema. Sin embargo, también puede presentar desafíos y críticas. En la cooperación internacional, Samoa establece relaciones bilaterales significativas con varios socios extranjeros,
lo que se refleja en acuerdos y protocolos de cooperación de sectores. Un ejemplo destacado fue el firmado, un acuerdo firmado con la Unión Europea y sus Estados miembros. Este acuerdo proporciona un marco jurídico y general para las relaciones entre la Unión Europea y los miembros de la Organización de los Estados de África. En términos de desarrollo sostenible, Samoa ha hecho esfuerzos significativos en la agricultura sostenible, gracias a la cooperación internacional que ha tenido. En términos, como un punto número 18, desigualdad. En términos de desigualdad económica, en Samoa experimenta un crecimiento económico desigual, aunque el turismo, la agricultura y la pesca y los servicios son principales pilares de la economía. Y la ayuda exterior también desempeñan un papel importante en el sostenimiento económico. Sin embargo, el país es expuesto a desastres naturales, eventos como el paso del ciclón Evan categoría 5 en 2012, ha causado devastaciones y han afectado el crecimiento económico. En cuanto a la desigualdad social, aunque no se dispone de datos específicos sobre Samoa, hay que recalcar que la desigualdad de género es un problema en muchas sociedades del Pacífico. Por ejemplo, las islas de los Salomón, otra nación del Pacífico, la desigualdad de género se manifiesta en prácticas tradicionales como el precio de novia. Eh, pero bueno, en el índice de Gini tenemos que es el 40.7% en el 2002 y se ha ido manteniendo desde ahí. Bueno, como punto número 19 tenemos la pobreza. En Samoa no existe la pobreza extrema, pero muchas comunidades rurales padecen de escasez de oportunidades y una distribución desigual de beneficios en comparación con zonas urbanas. Alrededor del 20% de los samoanos vive por debajo del umbral nacional de la pobreza. Bueno, en Samoa, es decir, que en Samoa no sufren mucho estando en condiciones críticas, ¿no? No comen, no están tanto así, pero se ve afectado por una variedad de factores, incluyendo la economía, la educación y la salud. Aunque Samoa ha hecho progresos significativos en varias áreas, la pobreza sigue siendo un desafío en Samoa. En el mercado, como número punto 20, tenemos el mercado laboral. El mercado laboral en Samoa es muy diverso y ofrece variedad de oportunidades en diferentes sectores. Los principales se dividen entre el turismo, en la recolección de pescados y en la producción del coco. Eh, Esto les ayuda no igual tienen un mercado de trabajo en las empresas que vienen del extranjero. En el capital humano, en el IDH en 2021 de Samoa fue el del 0.707 puntos, lo que se supone que ha empeorado desde respecto al 2020 en el que se sitúa en el 7.12%. En el IDH es muy importante indicar que el desarrollo humano que elabora cada año las Naciones Unidas se trata de un indicador que, a diferencia de los que se situaban anteriormente, que medían el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación e ingresos. Eh, en el IDH tiene en cuenta tres variables de vida larga y saludable, conocimientos a nivel digno, por lo tanto influyen a otros hechos, de que esperanza de vida en Samoa tiene de 72.77 años, su tasa de mortalidad es del 5.34%, su renta per cápita es de
3.570 euros. Bueno, en el punto número 22, valor público. El valor público en Samoa, en términos de gasto público, se refleja en diferentes indicadores económicos en 2022. El gasto público en Samoa alcanzó un total de 261 millones de euros, lo que representa el 33.14% de su PIB del país. En ese mismo año, el gasto público PIB per cápita fue de 1.300, redondeando 1.300 euros por habitante. Estos datos se sitúan en Samoa en una posición específica en comparación con otros países, mostrando su nivel de inversión, distribución de recursos a nivel público. Como punto número 23 tenemos la ODS. Bueno, Samoa ha integrado las ODS en su planificación y políticas nacionales, estableciendo el mecanismo nacional de la aplicación, presentando de informe, seguimiento, más coordinar el trabajo relacionado con la ODS. En 2020, Samoa reportó un 75% de la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, correspondiente al indicador 6.651 de los ODS sobre el agua. El Fondo de la ODS de las Naciones Unidas ha alcanzado un programa de piloto en Samoa para abordar retos del desarrollo en pequeños estados insulares, como la creación del empleo y oportunidades para los jóvenes. Pero tiene muchos desafíos como un pequeño estado insular en que el desarrollo enfrenta retos como la vulnerabilidad y desastres naturales y efectos del cambios climáticos que afectan el desarrollo sostenible. Bueno, en conclusión, la economía de Samoa depende de la agricultura, la pesca, las resemes y el turismo. Ha enfrentado desafíos como desastres naturales, pero la diversificación de la economía y la ayuda internacional han permitido cierta estabilidad. Sin embargo, sigue siendo vulnerable a factores externos. Bueno, con las teorías de Daron Acemoglu y James Robinson, que en su libro ¿Por qué fracasan los países?, en el contexto de Samoa, un pequeño estado insular en el Pacífico del Sur, ha experimentado un crecimiento económico moderado estos últimos años, pero sigue enfrentando desafíos de la dependencia y de la ayuda externa. La vulnerabilidad de los desastres naturales y la necesidad de diversificar su economía. En este sentido, las teorías de Acemoglu y Robinson podrían ser útiles para, para enfatizar la importancia de las instituciones políticas y económicas sólidas y la promoción de la inclusión social y la economía para lograr un desarrollo sostenible.